Muy bien, y aquí lo tenemos a Luis González. Luis es consultor financiero y además alguien que no solamente sabe de finanzas, sino que conoce las finanzas por dentro, porque bueno, todo lo que nos comparte lo ha practicado él. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Bien, muy bien. Después vamos a preguntarte un poquito más por tu historia, porque creo que es la historia de todos los migrantes, ¿no? Esto que traemos, planes que no suceden, planes inesperados que terminan dándonos resultados, y en el medio, pérdidas financieras para aprender a generar ganancias después. Pero estamos en enero, está comenzando el año, y si miramos hacia adelante este 2023, tú me decías recién antes de grabar, menos miedo, más esperanzas. ¿Cómo uno se sostiene en la esperanza para no quedarse en la filosofía de la esperanza y poder ponerse en práctica? Julio, creo que la esperanza te la da la certeza. El ser humano, cuando no tiene certeza, no sabe hacia dónde ir. Tú me dirás, pero bueno, ¿cómo tenemos certeza en algo tan técnico como lo es las finanzas? Y que algo, digamos, en algo depende de nosotros, en muchas cosas no, depende del país, las circunstancias. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? El que depende de las circunstancias para llegar a una meta es esclavo de ellas. Si hay algo con lo que tú no puedes hacer es con todo lo exterior, pero sí puedes hacer algo con lo interior. La gente cree que el aspecto exterior es el que determina hacia dónde vas, y no es así. Sabemos que nosotros, desde el interno, creamos nuestro contexto, nuestro entorno. Entonces, mucha gente me dice, sí, pero es muy fácil decirlo si tienes dinero y si puedes cumplir con tus actividades básicas. Todo el mundo piensa que uno llega al éxito, al dinero, para luego estar en paz y en armonía. Y es al revés, es totalmente al revés. Tú primero estás en armonía, tú primero estás en tranquilidad, estás en concordancia con todo el ambiente y luego empiezas a producir dinero. Bueno, si nos vamos por esa construcción interna, yo diría que esa armonía la logramos con orden. Sin orden no hay armonía. Totalmente. Y ahí es donde los aprendizajes financieros ayudan, porque digo, uno puede tener autodominio emocional, pero si debes lo que no puedes pagar, es imposible aunque medites 10 horas. Así es, fíjate lo que hablábamos al principio, ¿no? Tú llegas, tienes una reunión o tienes que llegar acá al canal y te consigues mucho tráfico, hay colas por doquier y bueno, entras en ansiedad porque no sabes si te va a dar tiempo a llegar. Colocas el GPS y te dice, vas a llegar en 1 hora. Entonces ahí baja un poquito la carga, porque aunque sabes que tal vez vas a llegar tarde, ya puedes resolver, claro, porque ya tienes datos, tienes certeza. Lo mismo pasa con la finanza. Claro, tenemos que entender que nosotros hacemos proyecciones y como tal es algo que no es certero, no es absolutamente cierto. Está basado en pasado. En pasado, evaluando presente y pronosticamos un futuro. Como hablábamos en algunas de nuestras entrevistas semanas anteriores, en el 2019 nadie esperaba lo que iba a pasar en el 2020. Sí. El 2019 a esta fecha no teníamos la menor idea de todo lo que iba a ser el colapso financiero y moral, institucional, personal que se iba a ver en el 2020. Pero para muchas otras personas fue más bien una oportunidad. ¿Qué diferencia hay entre esas personas que tuvieron una oportunidad con las que no? Actitud, ¿no? Y preparación. Cuando tú preparas tu futuro, no tienes que repararlo. Y ese es el problema de nosotros, sobre todo en nuestra comunidad, que muchísimas veces somos apagafuegos. O sea, nosotros vemos lo que viene y vemos cómo vamos resolviendo. En cambio, si nosotros nos preparamos, si nosotros tomamos ciertas previsiones y empezamos a educarnos, empezamos a buscar información, empezamos a rodearnos de las personas adecuadas, vamos a tener mejores herramientas. Bueno, imaginemos esto, soy una persona con angustia porque tengo deudas. Eso me crea mucha incertidumbre y sobre todo por todo lo que se conversa alrededor, que estamos entrando en una crisis profunda y demás. ¿Por dónde empiezo? Mira, yo comenzaría por dejar un porcentaje del dinero que recibo para pagar esas deudas. Hay muchas personas que quieren invertir, ¿no? Y ahora tenemos todas estas publicidades. Hay una fiebre, sí. Sí, y entonces invierte aquí y vemos a los traders, no tengo nada en contra de los traders, pero es algo de mucho cuidado, ¿no? Claro. Creo que es una de las partes en la bolsa donde hay que tener más cuidado. Es como tratar de ser un cirujano médico sin haber estudiado cirugía. Así mismo es, lo has dicho perfectamente. Entonces, yo le diría a la gente, mira, si tú vas a hacer una inversión que te va a dejar un 5, un 10% al año, pero debes unas tarjetas de crédito que pagas 33% al año, claro, paga primero la deuda. Claro.
Porque lo que te va a dar el dinero en ese retorno no te va a dar para pagar las deudas que tienes. Mira, tú que estás más en contacto con, ahora seguimos con eso, pero más en contacto con la realidad de los clientes, hay como un pensamiento mágico de que mientras más deuda tengo, más algo va a pasar que me va a sacar de la deuda. Y ahí es donde empieza, no digo la lotería, pero digo porque este tipo de inversiones, por ejemplo en criptomonedas y demás, hay mucho pensamiento mágico y es la idea de que voy a triplicar y con esto no solamente pago las tarjetas, sino que me quedo con dinero y después resulta que pierdo todo. Así es. Mira, yo en este tipo de inversiones siempre le recomiendo a la gente que, sobre todo en el área de las criptomonedas, utilice dinero que no le importe perder. Sí. O sea, cuando hablamos de eso, es un monto, tú sacas un porcentaje de lo que tú puedes dejar que no te va a afectar en tu cotidianidad. Sí. Tú no puedes meter el dinero de tu renta. Yo voy a invertir aquí 3 meses que tengo de renta para ver si lo triplico, entonces pago 9. No es así como funciona. Normalmente las inversiones son a largo plazo. Y todo desde el punto de vista que lo veamos. A ver, mucha gente ahorita cree que las criptomonedas cayeron. Pero cuando ellas empezaron en el 2009, estaban en 0.95 centavos. Claro. Y ahora está en 16.000, 17.000 dólares. Bitcoin. Más o menos el Bitcoin, o por lo menos así cerró el año pasado. Sí. Entonces, si nosotros vemos, llegó un punto que estuvo hasta en 60.000 dólares. Entonces, hay quienes dicen, no, cayó por completo, pero otros dicen, no, subió. Ahora bien, en las fiestas pasadas, en diciembre, en el año pasado, mucha gente tomó las ofertas. Cae una franela, vendía un suéter, una camisa, costaba 100 dólares, ahora cuesta 50 y todo el mundo corre a comprarla. Igual con un pantalón, con unos zapatos que no le va a generar nada. Pero en este momento, las criptomonedas están en un precio de oferta y nadie las compra. Pero que no estén en 50, 60 mil. Todo el mundo quería comprar Bitcoin. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, en finanzas hay una norma. Cuando sale en la prensa ya es tarde para invertir. Claro. O sea, tú tienes que ir pensando, ir viendo. Yo tengo unos chicos a los cuales preparo para el área de las inversiones, pero lo hago de forma humana. La gente cree que la finanza es técnica. Yo creo que todo donde esté inmerso el ser humano tiene un carácter emocional inmenso. Sin dudas. Entonces, yo lo que le digo a ellos, cuando tú quieres invertir en algo, mira a tus compañeros de clase. Hagamos este ejercicio. ¿Qué características tienen tus compañeros que tú decidirías invertir en el futuro? Hablemos de ello. Entonces ellos vienen y me dicen, bueno, fulano es competente, es educado, es confiable, da una serie de características que dice, yo podría invertir en esta persona. Y luego le hago la pregunta contraria. ¿Y en quién no invertirías? ¿Cuáles son las características que tiene? Es irresponsable, llega tarde, no cumples con sus quehaceres. Le digo, bueno, hacia eso tú tienes que hacer. La inversión se hace en lo que tú crees. Tú tienes que invertir en algo que tú comprarías. Si no, no lo hagas, porque tiene que haber esa confianza. Y por otro lado le digo, compórtate como te gustaría que los demás te vieran para que inviertan en ti. Qué bien. Si no lo hacemos de esa manera, Julio, no vamos a crecer. Y eso viene con un punto adicional. Nosotros los latinos. Mira, yo sé que estamos en la era de lo políticamente correcto, pero tenemos que entender que muchos de nosotros salimos de nuestros países porque llegaron a un punto donde no nos gustaba vivir. Y eso comienza por nosotros mismos. Vemos a muchas personas que llegan a este país y entonces no quieren cumplir con los taxes, no quieren cumplir con las normas, no quieren respetar un semáforo. Entonces, el orden. El orden. ¿Quieres convertir este país en lo que acabamos el nuestro? Te fuiste del que... Yo tenía un profesor que tenía una frase muy, muy dura, ¿no? Pero muy cierta. Él decía, el latinoamericano pareciera destinado a acabar con sus países para luego irse a Estados Unidos. Bueno, a las pruebas me remito. Entonces, y así vemos, país por país, cómo vamos. Entonces, pero yo creo que eso tiene un stop. Ojo, y no son todos, o no somos todos. Claro. Es lo que más se nota en algunos casos, pero... No, y recuerda que las malas noticias viajan más rápido que las buenas. Sí. Es más fácil y tal vez por eso vemos mucho en las redes sociales como se hace énfasis en la crisis, en el miedo, en el temor. Y vamos al primer punto. ¿Qué debemos hacer? Buscar certeza. ¿Cómo consigues certeza? A través de la educación. Mi padre decía que todos los seres humanos nacíamos como en una cárcel que era la ignorancia y que la única forma de salir de ellos era a través de la educación. Donde tú tienes un país, unas personas más educadas, definitivamente las personas abren su mente y están dispuestas a conocer más cosas. Si tú tienes un vaso lleno de agua y le quieres colocar vino, primero tienes que botar el agua para que entre el vino. Si no, no va a entrar. Entonces lo más difícil del ser humano es desaprender para darle cabida a las nuevas cosas que van a entrar. Retomo el primer punto en el que nos metimos y después lo abandonamos. Sí.
que es el de gastar menos de lo que recibimos. Esa Es la lo que fórmula parece mágica. muy simple, pero es la única manera de empezar a ordenar. Así es. Y de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? Mira, fíjate lo ¿Qué siguiente. hago con la plata restante? Digo, ¿pago deudas? Mira, fíjate lo siguiente. Evidentemente lo primero es pagar deudas. Luego que tú sales de la deuda, yo creo que es importante hacerse un hábito del ahorro. El hábito del ahorro con la inversión. Antes nos enseñaban a ahorrar. Tú tienes que ahorrar. Sí. Desde pequeño nos decían, tienes que ahorrar. Ahora una cuenta de ahorro no tiene como mucho sentido, porque no te paga absolutamente nada de interés, y con la devaluación que hay cada vez tienes menos dinero. Tienes que buscar invertir en lo que hablábamos hace rato, algo que te convenza, que tenga esas características que tú verías bien en ti y verías bien en los demás. Tú personalmente, ¿en dónde invertirías? Mira, yo el 80% de mi portafolio lo tengo en inversiones más seguras. Bonos pagan muy poco, pero es algo seguro donde respaldo mi dinero. Acciones, tienes futuros. Es importante buscar asesoría para esto, no es hacerlo de la noche a la mañana. Aunque ahora se ha popularizado o diversificado la inversión, ahora tienes muchas aplicaciones donde ya no necesitas un gran broker o tener mucho dinero. Tú ahora estás con $100 mensuales, puedes guardar tu dinero. Entonces, ¿qué hago? Yo un 80% me voy a montos más seguros, SP500, como te hablaba hace tiempo, bonos de la deuda, y un 20% me voy a la inversión más arriesgada, como por ejemplo las criptomonedas, que yo no la llamaría criptomonedas, yo las llamo más bien criptoactivos, porque aun cuando tenemos cajeros automáticos que podemos sacar, todavía no se hace el pago como tal en criptomonedas. Fíjate, Tesla te dice, yo te recibo criptomonedas, pero si en el momento que estaba en $60,000 te recibían un Bitcoin por un Tesla. Claro. Ahora te reciben 4 o 5 Bitcoin por un Tesla, no mantiene el precio en Bitcoin. Entonces es una alternativa de capital, Sí, en realidad totalmente. no es una moneda. Sí. Entonces tenemos que ir entendiendo estas cosas y no dejarnos llevar por la masa. Fíjate algo, la mayoría de los sueños de los seres humanos son comprados. A veces tú ves y la gente quiere comprar una casa porque todo el mundo está comprando una casa, o porque el vecino compró una casa. Y si el vecino compró una casa, yo me puedo comprar esa casa. Y no es así. Y te frustras cuando no puedes, o te endeudas en lo que no debes por querer seguir el sueño de otro. Si tu sueño es comprar la casa, está bien, cómprala, pero porque sea Hazlo a tu tuyo, manera. a tu forma, claro. Igual pasa con el vehículo, igual pasa con la ropa, con cantidades de cosas que son sueños prestados o alquilados. Uniendo eso con las deudas, que muchas veces no podemos pagar porque son mayores las compras que hacemos a lo que recibimos, gran parte, y eso tiene que ver con Estados Unidos, creo, gran parte de las compras, son innecesarias. Totalmente. Compramos, de hecho, en el momento que necesitamos algo, a veces no podemos comprarlo porque nos hemos gastado el dinero. Sí. También lo ves, ¿no? Como tendencia. Claro, ¿no? Y adicionalmente a eso, entonces, escuchas la famosa frase que yo detesto de los esclavos unidos. Ajá. Y resulta ser que yo creo que la nueva esclavitud la haces tú mismo. Eres Totalmente. esclavo de las deudas, de las tarjetas de crédito. Ojo, como te lo he dicho en otras oportunidades, yo vendo deuda. Yo ofrezco deuda a la gente. Pero la deuda normalmente se la ofrezco a las personas que saben lo que van a hacer con ese dinero. La mejor forma de invertir es con dinero que no sea tuyo, pero cuando sabes lo que vas a hacer. Bueno, y ahí estás diciendo algo importante. Cuando uno pide dinero prestado, no es para gastárselo, sino para invertirlo. Y ahí está el otro secreto. Llevamos dos. Gasta menos de lo que ganas, utiliza el dinero en cosas que sabes que van a producir. Claro. Si tú compras algo que no te va a producir nada, evidentemente esa deuda es innecesaria y no es una buena deuda. Ahora, si tú compras algo que te va a producir para pagar los intereses capital y te deja un dinero, es una excelente deuda. Esa es la gran diferencia. ¿Bienes raíces sigue siendo una posibilidad real? Siempre lo será. Siempre. Siempre lo será. Es por excelencia la mayor inversión, pero ojo, como siempre te digo, es a largo plazo. Claro. Las mejores inversiones son a largo plazo. Si tú ves el esquema de crecimiento de los números de los inmuebles, incluso en las mismas criptomonedas que hablábamos hace rato, ves una tendencia de escalera ascendente. Tiene picos altos, bajos, pero siempre va hacia arriba. Si tú ves lo que valía una casa en el 2014, no nos vamos a ir 20 años atrás. Casi la mitad. Casi la mitad de lo que está ahora. Y aun cuando tuvo picos, y para este año se esperan bajones en el precio, siempre va a ser una buena inversión. Ahora, ahí estaba lo que también hablábamos en programas anteriores, que está en el momento, ¿no? La gente que le gusta el surf va a entender más o menos esto. Es tan malo montarse en la ola antes como montarse después. Te caes de las dos. De las dos formas, porque en una pierdes el impulso y en el otro te arropa la ola.
Entonces lo importante es montarse en la cresta en el momento indicado. ¿Cuándo es el momento indicado? Cuando tu bolsillo lo permita. No tienes que salir a comprar porque es el momento de comprar, porque todo el mundo dijo que... Es decir, la ola no depende del tamaño de la ola o de cuándo venga, sino de cuando yo pueda subir. De cuando tú lo puedas hacer. Yo elijo la ola que quiero subir. Claro, claro. Mira, hay gente que compró muchas viviendas en el 2020, 2021, 2022. Pero ¿qué ocurrió? Se casó con intereses muy bajos, pero con precios de casas muy altos. Y el interés tú lo puedes refinanciar, pero el precio de la casa no puedes hacer nada. Hay gente que está viviendo bien en su casa con renta. Ponte, paga $2,000, $2,500 en renta y luego se va a una casa que va a pagar $3,500, $4,000 porque supuestamente es de él. Amigo, aumentó el gasto. Y si mañana pierdes alguno de esos empleos que tienes, no lo vas a poder pagar. Y no va a ser una casa en renta que tú vas a entregar y punto. No, te vas a quedar con la deuda del banco, te la van a quitar, vas a hacer ciertos gastos, te vas a meter en un problema. Lo mismo pasa con los vehículos. Entonces tú tienes que evaluar tu situación. ¿De verdad puedo? ¿De verdad lo necesito? Si yo no hago este gasto, ¿cambiaría mi vida? Si tú te haces esas preguntas, vas a contestar a lo mejor a lo que puedes llegar o lo que puedes lograr. ¿Cómo fuiste entendiendo todo esto que hoy tienes tan claro? A golpes. A ver, cuéntanos. Mira, definitivamente los errores enseñan. Es la mejor forma. Sí. Es la mejor forma. Y antes de contestarte esa pregunta, sí, te hablo de algo, ¿no? Cuando hablamos de la inversión, yo le digo a toda persona que es menor de 30 años, le digo, arriésgate fuerte, cree en tus sueños y aplica, porque ellos tienen chance a revancha. Claro. Tal vez nosotros, no es que no la tengamos, pero ¿tú qué edad tienes? La tenemos menos. Yo tengo 44 años, okay. Bueno, pero ahora tengo una carga familiar, claro. Tengo unos hijos. Yo por lo menos a mi hijo mayor que tiene 16 años, yo le digo, tú debes ahorrar e invertir por lo menos el 50% de lo que ganas. Porque no pagas luz, claro, no pagas techo, no pagas comida. ¿Y en qué gana él? Entonces, él trabaja, el año pasado empezó a trabajar con esto de las elecciones, tocando puerta a puerta, llevando. La mamá al principio no estaba muy de acuerdo con eso. Yo le decía, tiene que entender lo que es el valor del dinero. Sí, y él mismo le tomó el gusto. A veces hay gente que tiene temor de que el muchacho agarre el amor al dinero y deje los estudios. Pero él entendió que no siempre el trabajo fuerte es el que da los mejores dividendos, pero tiene que saber cómo se gana el dinero. Recientemente me habló de que quería comprar un carro, un vehículo, un auto. Y yo le dije, ok, lo que tú consigas y ahorres, yo te pongo la misma cantidad. Y lo vamos a comprar en una subasta y lo vamos a arreglar entre los dos, porque esa es una de mis hobbies, ¿no? La mecánica, la reparación. Entonces, tengo una conexión con él y además le enseño de que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y lo que tú valoras más es lo que más te ha costado formar, crear. Y eso es lo que trato de hacer. No voy a decir que soy el mejor de los padres porque debo cometer muchísimos errores, pero procuro hacer lo mejor posible para él. Estamos conversando con Luis González. Luis es consultor financiero, es dueño de Swinca. Nos ha acompañado aquí en la radio muchas veces desde su compañía, swinca.com. Y al regresar vamos a hablar de esos errores que mencionaste, porque seguramente los mismos que has cometido tú en algún punto los hemos cometido nosotros y no nos interesa saber tanto de tus errores como de cómo los solucionaste o qué aprendiste. Claro, así mismo. Creo que en un libro de este periodista argentino Oppenheimer, que habla del futuro, en uno de sus libros que salió hace 4 o 5 años, él contaba que en Silicon Valley, cuando alguien comete un error, en lugar de ser penalizado, es buscado. Es el que más se busca en cafeterías. Porque un error cometido es ahorro en un montón de investigación. Así que vamos a hacer eso contigo. Vamos a aprovecharte tus errores para que todos podamos aprender. Ahora regresamos al final del día.